Quiero que anotes como título al mensaje del día de hoy: generación de avivamiento. Generación de avivamiento. Y voy a darle continuidad al mensaje que prediqué hace unas cuantas semanas del adormecimiento espiritual. Así es que quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 25 y vamos a darle lectura al versículo 1. Mateo 25, 1. Me dices amén cuando lo tengas. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Di conmigo, aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia y quiero darte gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que están en este lugar. Gracias porque tu palabra siempre es viva y es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y oro, Espíritu Santo, para que me hables lo que hay en tu corazón, para que mientras estoy predicando, Señor, tú guíes este mensaje a donde lo quieras llevar. Pero también que mientras trato, Señor, este asunto en general, tú trates en asuntos específicos de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Mateo capítulo 25. Comienzo hablando algo que considero que es muy importante. En estas semanas estuve estudiando un poco más a fondo el libro de Mateo, ya que el Señor ha puesto un deseo bien fuerte en mi corazón de volver a leer el Nuevo Testamento. Y estudiando una concordancia bíblica de un estudio profundo acerca de los evangelios, me di cuenta de lo siguiente. El apóstol Pedro, que era uno de los principales de la iglesia del tiempo de los Hechos, hablaba acerca de la importancia de que aprendamos a crecer en amor por Dios, en conocimiento de la Escritura. Y el apóstol Pedro deja claro y dice en uno de sus libros que debemos de aprender a crecer en 2 aspectos de la palabra. Número 1, tenemos que buscar el testimonio de los profetas de la antigüedad. Y número 2, tenemos que fiarnos del testimonio de los discípulos. Alguien que crece en el evangelio no descuida el Nuevo Testamento y tampoco descuida el Antiguo Testamento. Hay gente que se atreve a decir: es que eso es del Antiguo Testamento. Pero cuando estudias las cartas del apóstol Pedro, te vas a dar cuenta que mucho de lo que habló Pedro fueron profecías del Antiguo Testamento, muchas de ellas que ya se han cumplido, otras que están por cumplirse. Y dentro de los 4 evangelios que tú vas a encontrar, vas a darte cuenta que está el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero uno de los evangelios más importantes, sin quitar o restar mérito a los otros, es el evangelio de Mateo. Porque el evangelio de Mateo se le conoce por algunos teólogos como un evangelio profético, ya que dentro del evangelio de Mateo hay al menos 7 profecías apocalípticas del final de los tiempos. En Mateo te revela cómo va a ser el juicio sobre las naciones. En Mateo te revela cómo es que Cristo va a volver. Pero también en Mateo te revela la condición de la iglesia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando tú y yo llegamos a Mateo capítulo 25 y Mateo capítulo 26, te vas a dar cuenta que Mateo 26 te habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá esperamos que Cristo vuelva. No te escuché tan animado. ¿Cuántos anhelamos que Cristo vuelva por su iglesia? Yo quiero decirte que si lo que tú y yo estamos haciendo no es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, no sé qué estamos esperando. Porque hay iglesias donde enseñan a sus miembros a vivir en esta tierra, pero en esta iglesia tenemos el deseo de enseñarte a vivir en la vida venidera, de enseñarte a morir en las cosas de este mundo para amar y abrazar la que nos espera. Y en Mateo capítulo 26 te habla acerca del juicio de las naciones, que cuando Cristo venga va a separar, ¿verdad?, los creyentes de los incrédulos, pero también va a separar a aquellos que creyeron y fueron fieles hasta el final, de aquellos que creyeron pero no guardaron su fe hasta el último momento. Y dice la Biblia en palabras textuales que el Señor separará a las ovejas. Voltea al que, con el que está a tu lado y dile: las ovejas. Y voltea al del otro lado y dile: de los cabritos. ¿Qué? Va a separar a las ovejas y a los cabritos. Y Mateo 26 nos habla acerca de esto. Cristo viene, va a juzgar a las naciones, va a levantarse en su trono de gloria. Pero Mateo 25 nos habla de la condición de la iglesia. No voy a profundizar mucho en este pasaje porque ya lo expliqué en mi predicación pasada. Pero Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando tú estudias la parábola de las 10 vírgenes, es una parábola profética, porque dentro de ella están escondidas 3 profecías que son importantes que tú y yo sepamos en nuestros tiempos. La primera profecía que tú vas a encontrar, si quieres anotarla, sería bueno que la anotes. Primer profecía: va a llegar la noche. Va a llegar la noche. Ya que la Biblia enseña que al anochecer las vírgenes se quedaron dormidas. Así es que cuando la Biblia nos habla acerca de anochecer o de que ya está cayendo el sol y está empezando la noche, nos está hablando acerca de tiempos de oscuridad. Y yo creo que mientras más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, más duras se van a poner las cosas. ¿Verdad? He escuchado pastores que dicen: vamos a orar por la paz de México. Pero si estudiamos lo que la Biblia enseña, en el corazón de Dios para la tierra no hay paz. Está profetizado que va a haber enfermedad, está profetizado que va a haber guerras, está profetizado que pelearán naciones contra naciones. ¿Por qué? Porque está llegando la hora de la medianoche. Así es que primer profecía: se acerca la medianoche. Número 2, segunda profecía, la encuentras en el versículo 5. La iglesia está dormida. Número 1, está llegando la medianoche. Número 2, la iglesia está dormida. ¿Y por qué me atrevo a decir que la iglesia está dormida? Porque hay cristianos que le temen al final de los tiempos. Hay cristianos que se preocupan: híjole, es que va a venir guerra y va a venir enfermedad y va a venir dolor y va a venir sufrimiento. Pero quiero decirte algo el día de hoy: una iglesia que está despierta tendría la seguridad de saber que mientras más feas se pongan las cosas allá afuera, la iglesia más va a resplandecer. Porque en medio de los momentos más difíciles de la humanidad, la iglesia y Cristo es la respuesta. Así es que si viene enfermedad para las naciones, la ayuda de Dios está en la iglesia. Si viene guerra en este mundo, la iglesia va a ser la respuesta. Amén. Tercer profecía. La tercer profecía es que viene un despertar sobre la iglesia. Número 3, viene un despertar sobre la iglesia. Ya que cuando llegamos al versículo 6, la Biblia dice: y a la medianoche se oyó
un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y sabes, cuando leo la vida del apóstol Pablo, me encanta que el apóstol Pablo, al escribir sus cartas, él creía que iba a ser parte de la generación que iba a ver a Cristo volver. Y han pasado tal vez más de 1900 años de que Cristo, o más bien de que Pablo escribió sus cartas, y Cristo aún no vuelve. Pero yo creo que se está acercando el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Yo creo que lo mejor que puede hacer la iglesia en este tiempo es esperar la venida del amado. ¿Por qué? Porque está profetizado que en los últimos tiempos se levantará sobre la iglesia, y el clamor de la iglesia será: Cristo viene pronto. Así es que oramos para que la iglesia se despierte. Pero escucha, antes de que la iglesia se despierte y empiece un clamor que levante a los cielos, Cristo viene pronto, la iglesia tiene que luchar con el adormecimiento. La iglesia tiene que luchar con aquello que le está estorbando y con aquello que le mantiene dormida. Porque cuando estudias el versículo 5, en donde dice la Biblia: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La palabra dormir viene de la palabra griega koimeterios. Anótalo porque esto es importante. Dormir viene de la palabra griega koimeterios, con K de kilo. Y cuando traduces qué significa koimeterios, te vas a dar cuenta que koimeterios significa dormir como si estuviera muerto. Ok, te lo voy a repetir. Koimeterios significa dormir tal cual duerme un muerto. Y cuando yo leí esta definición, provocó un golpe duro en mi corazón, porque si tú y yo nos damos cuenta, cuando una persona duerme, pareciera que está muerta. ¿A poco no? ¿Cuántos de ustedes, o al menos a mí me pasó cuando recién me casé con mi esposa, y a los primeros días de dormir con ella, yo nunca había dormido con alguien, pero ella se quedaba dormida, y cuando ella se dormía profundo, ¿verdad? Y yo duermo y sueno como locomotora, pero ella duerme y no hace ningún ruido. Y de repente dormía y se le aventaba así la de los ojos blancos del exorcista, ¿no? Y cuando yo dormía, me despertaba y la volteaba y decía: ¿está viva? Porque no escuchaba su respiración. Entonces me acercaba y le ponía la mano en la nariz, y ya cuando sentía el aroma o el olfato, sí está viva, y ya la dejaba dormir, ¿no? De repente me cachaba y me decía: ¿qué haces? Y yo le decía: es que pensé que estabas muerta. No. ¿Por qué? Porque algunos cuando duermen parece que se murieron, ¿verdad? O sea, tú puedes ver a alguien que está muerto o a alguien que duerme, y lo ves y es lo mismo. O sea, se duerme en la misma posición, se ven iguales, se ven idénticos. Y cuando la Biblia habla acerca de que las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que representan a la iglesia, se durmieron, la palabra que ocupa la Biblia para dormir es koimeterios, que se traduce como dormir en una condición de muerte. Así es que cuando hablamos que la iglesia está dormida, es porque el enemigo ha querido matar el fervor de la iglesia. El enemigo ha querido dormir a la iglesia, porque una iglesia dormida es una iglesia que está muerta. La pregunta aquí es si el afán del enemigo y el deseo del enemigo es que la iglesia duerma, que la iglesia descanse. ¿Por cómo va a lograr que la iglesia se duerma? Y te voy a leer un pasaje que habla acerca de esto. Ve conmigo, por favor, a Hechos capítulo 5, y vamos a darle lectura al versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 5, versículo 1. Me dices amén cuando lo tenga. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedará a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, di conmigo, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando tú y yo estudiamos la palabra dormir, te vas a dar cuenta que dormir tiene 2 connotaciones de interpretación. Cuando la Biblia te habla acerca de dormir, te habla de entrar en un sueño profundo, pero también cuando la Biblia te habla de dormir, te habla de una condición de muerte. Y cuando entramos a Hechos capítulo 5, la Biblia nos habla acerca de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y aunque la Biblia no nos da gran información de quién eran ellos, a través de lo que pasa en Hechos capítulo 5, te vas a dar cuenta de la condición de quiénes eran ellos. Número 1, Ananías y Zafira representaban a parte de la iglesia del tiempo de los Hechos. Y muy probablemente ellos habían hecho una promesa al Señor. Tal vez vinieron, ¿verdad?, con los apóstoles y les dijeron: nosotros tenemos un terreno y queremos vender ese terreno para dar el dinero del terreno para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esto lo habían hablado a los apóstoles, pero la Biblia enseña que cuando Ananías y Zafira lograron vender el terreno, codicia entró en su corazón. Y dijeron: ¿cómo vamos a darle al Señor el total de lo que hemos vendido? Entonces la Biblia enseña que prefirieron tomar el dinero que habían vendido del terreno y sustrajeron una parte para guardársela a ellos, y la otra parte se la fueron a dar a los discípulos. Entra Ananías y la Biblia dice que estaba el apóstol Pedro en el templo. Y cuando Ananías viene a presentar su ofrenda, Pedro le hace una pregunta y le dice: Ananías, ¿eso es el total del terreno? O sea, le preguntó para tentarle, le preguntó para probarle. ¿Eso es todo lo que te costó? ¿Eso es todo el dinero que conseguiste del terreno? Y la Biblia dice que Ananías le mintió a Pedro y le dijo: sí, es el total. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a Ananías: por cuanto has decidido tentar al Espíritu Santo, escucha esto, le dijo: le mentiste al Espíritu Santo. Por haberle mentido, tu dinero perecerá contigo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con él? Cayó muerto en ese lugar. Ahora, tal vez esto no sea tan sorprendente, pero pásalo estos tiempos.
Como si el domingo viniéramos a la iglesia y tú le hiciste una promesa al Señor de decir: voy a honrar a Dios, voy a darle eso a Dios. Vienes al templo y de repente le dudas, ¿verdad? No sé a cuánto le han pasado, que dicen: voy a darle al Señor, y cuando vienes te entra la duda de: híjole, es que yo voy a necesitar también dinero, ¿cómo le voy a dar todo al Señor? Y en vez de dar lo que tenías pensado dar, das menos de lo que le habías dicho al Señor, y de repente Dios se molesta y te mata dando la ofrenda. Qué peligroso, ¿verdad? Y la Biblia enseña que cuando Ananías cae muerto, y creo que esa es una palabra profética, la Biblia dice que los jóvenes entraron al templo y sacaron al muerto de la congregación. Y ahorita voy a hablar acerca de esto. Minutos después entra su esposa Zafira, y cuando entra Zafira, entra a ver a Pedro, y Pedro le pregunta a Zafira: Zafira, ¿lo que dio tu esposo fue el total del terreno que vendieron? Y Zafira, estando de acuerdo con su esposo, le dice: sí, es el total. Y Pedro le dice lo mismo: por haberle mentido al Espíritu del Señor, tu dinero perecerá contigo. Y también cayó muerta en ese lugar. Ahora, cuando hablamos acerca de la palabra muerte que encuentras en Hechos capítulo 5 versículo 1, nos vamos a dar cuenta de esto. Cuando tú traduces la palabra muerte de este pasaje, la palabra que utiliza para definir la muerte es la palabra griega tenesco. Y cuando traduces qué significa tenesco, tenesco se traduce como morir de la misma manera en la que alguien duerme. O sea, la primera palabra que tradujimos es koimeterios, que es dormir como si estuviera muerto. Y la segunda palabra que vemos aquí es tenesco, que es morir como si alguien durmiera. No sé si alguien está entendiendo esto. O sea que cuando Mateo nos habla acerca de la condición de la iglesia, y que la condición de la iglesia en la actualidad es una condición de estar dormido, en realidad está haciendo una referencia a que en la actualidad la iglesia está muerta y pareciera que está durmiendo. Pero la pregunta aquí sería: ¿qué fue lo que provocó muerte sobre Ananías y Zafira? ¿Qué es lo que está provocando que la iglesia en la actualidad esté durmiendo? Y pudiéramos definir el gran problema que provocó la muerte de Ananías y Zafira con un nombre, y el nombre que le podemos poner es el amor al dinero. ¿Qué provocó la muerte de Ananías y Zafira? Que le mintieron al Señor por la codicia de su corazón. Ahora quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 6 versículo 24. Mateo 6, 24. Me dices amén cuando lo tengas. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál fue el gran problema de Ananías y Zafira? Que amaban más las riquezas que a Dios. Y creo que un gran problema por el cual la iglesia de la actualidad está dormida es porque tenemos amor a las riquezas. Y cuando te hablo acerca de riquezas, no te estoy hablando precisamente de dinero. Cuando estoy hablando acerca de riquezas, ve lo que significa la palabra riqueza. Riqueza significa todo lo que representa valor sobre tu vida y tu corazón, lo que te lleva a tomar determinaciones. Y de acuerdo con lo que Mateo 6:21 dice, riqueza es lo que ocupa el trono de tu corazón. Ok, anótalo, porque esto es importante. El gran problema de Ananías y Zafira es que amaban más las riquezas que a Dios. Y cuando tú y yo definimos qué significa la palabra riqueza, riqueza significa
todo lo que representa un verdadero valor sobre tu vida. Jesús habló acerca de esto y Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno, menospreciará al uno, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: ¿a quién amas y quién es la riqueza más importante de tu corazón? Ya que sabes, riqueza significa lo que tienes en estima y valor. Y lamentablemente o tristemente, algunos de nosotros valoramos y tenemos más estima por cosas de este mundo que por Dios. Tú puedes preguntarte: ¿cómo sé que valoro algo más que Dios? Sencillo. ¿Qué ocupa tu trono? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿En qué ocupas tu tiempo? Sabes, es triste que hay gente que valora más una amistad que Dios. ¿Sabes qué tiene ahí? Su riqueza. Hay gente que valora más su trabajo que la presencia de Dios. ¿Sabe qué tiene ahí? Su riqueza. Ahora ve conmigo a Mateo capítulo 6 versículo 21. Y dice Mateo 6:21: porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. O sea que el gran problema de Ananías y Zafira es que tenían amor por las riquezas. Y riqueza se entiende como lo que ocupa el tesoro de tu corazón. Y yo quisiera preguntarte: ¿qué ha ocupado el tesoro de tu corazón? ¿Qué es el primer lugar en tu vida? Porque escucha esto, no te estoy hablando de que no busques ser bendecido, pero sí te estoy hablando que por causa de la bendición no te desocupes del Señor. No te estoy hablando de que no ames a tu familia, sino te estoy hablando de que ames al Señor aún más que a tu familia. No te estoy hablando de que no ames las riquezas y tener cosas buenas, pero sí te estoy hablando de que ames al Señor más que eso. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ya que me sorprende que cuando estudiamos Hechos capítulo 5, vas a darte cuenta que ahí están representadas dos generaciones. Número uno, la generación pasada, y número dos, la nueva generación. ¿Y cuál es la generación pasada o en qué se caracteriza la generación pasada? Una generación con amor por las riquezas. ¿Qué representa la nueva generación? Jóvenes que están dispuestos a darlo todo por Él. Jóvenes que están dispuestos a sacrificar sueños, anhelos, deseos y aún aquellas cosas que más amaban por amor a Jesús. Así es que yo quiero preguntarte: ¿qué generación representas tú? ¿Una generación que deja a Jesús por las riquezas, o una generación que está dispuesto a perder riquezas por causa de Jesús? Anótalo, porque eso es importante. Te lo voy a repetir. ¿Qué clase de generación está representando? Una generación que está dispuesta a dejar a Jesús por amor a las riquezas, o una generación que está dispuesto a perder riquezas por causa de Jesús. Te voy a demostrar cuál es el corazón de estas dos generaciones. Ahora, punto importante: cuando te hablo de generaciones, no te estoy hablando de jóvenes. Cuando te hablo de generaciones, te estoy hablando de los que estamos trabajando actualmente en la iglesia. No importa si tienes 5 o tienes 50 años o tienes 70 años, somos parte de una misma generación. Amén. Pero quiero hablarte acerca de la diferencia de estas dos generaciones. Aquellos que tienen el deseo de seguir a Jesús, pero guardan reservas en su corazón porque tienen otras prioridades, o aquellos que están dispuestos a desperdiciarse por amor a Él. Y la primera forma en la que voy a representar a esta generación es Lucas capítulo 9 versículo 57. Lucas 9, 57. ¿Ya lo tenemos?
Lucas 9:57. Dice la palabra del Señor así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y otro le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo: Señor, te seguiré, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos está hablando la palabra del Señor en Lucas capítulo 9? Que en una ocasión Jesús iba caminando por cierto lugar y un joven se le acercó y le dijo: Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: ¿verdad? Puedes seguirme, pero los que me siguen no tienen ni dónde dormir ni dónde recostar su cabeza. Sigue avanzando, ve a otro joven y Jesús le dice: sígueme. Y él le dice: te seguiré, pero deja primero, me despido de mi padre, de mi madre y de mi familia. Jesús siguió caminando, vio a otro joven y le dijo: sígueme. Y él le dijo: te seguiré, pero deja primero, me despido de los que están en mi casa. Este pasaje nos revelan tres riquezas del corazón del hombre. Tres riquezas que muy probablemente son las que nos están estorbando para ser una iglesia que ama radicalmente a Jesús. Primer riqueza, anótalo: el amor al dinero y la comodidad. El amor al dinero y la comodidad. Alguien que quiere seguir a Jesús no puede caminar teniendo amor al dinero. Ya que cuando este joven se le acercó a Jesús, le dijo con un corazón correcto: te voy a seguir. Y Jesús le dijo: está bien, sígueme. Pero le puso la cartilla y le dijo: no porque estés conmigo vas a tener que comer y vas a tener donde dormir y vas a tener dinero. Jesús le dijo: muchos de los que me sigan no van a tener ni dónde dormir ni dónde recostar su cabeza. Y yo creo que cuando Jesús le dijo esto al joven, el joven ha de haber dicho: bueno, pues déjame lo pienso, ¿verdad? Y quiero decirte algo: Dios no está peleado con las riquezas, pero Dios sí está peleado porque lo cambies por causa de las riquezas. Creo que no me entendieron aquí, te lo voy a repetir. Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está peleado con que te vaya bien. Dios no está peleado con que tengas casa, carro, pero sí está peleado que por causa de las riquezas estés dispuesto a dejarlo a Él. Y eso es algo que quiero impregnarles en el corazón. El deseo del corazón de Dios es que seamos bendecidos. El deseo del corazón de Dios es que seamos prosperados. Pero alguien que es radical en torno a seguir a Jesús prefiere estar bien con Él en lo poco que tener mucho estando lejos de Él. Y yo quisiera preguntarte: ¿cuál es tu corazón? Porque hay cristianos, ¿verdad?, que están dispuestos a seguir a Jesús mientras eso no les cueste. Están dispuestos a seguir a Jesús mientras no les estorben sus anhelos y en sus deseos. Pero cuando alguien llama a Jesús y cuando Jesús llama a alguien, la respuesta del llamado de Dios es que lo primero que va a tener que rendir es su amor por el dinero. Y te lo puedo poner de esta manera: yo llevo hoy en día sirviendo al Señor desde que fui ungido como pastor más de 8 años. Empecé a pastorear cuando salí de la universidad. Y sabes, yo también tuve esa batalla con las riquezas de este mundo. Porque cuando salí de la carrera, mi sueño y mi deseo era tener un buen trabajo. Le había echado ganas en la carrera para que cuando saliera de la carrera yo ya tuviera un empleo.
Y cuando salí de la universidad tenía 2, 3 trabajos listos que me estaban ofreciendo, en donde iba a ganar bien, iba a tener una buena vida, podría viajar, podría hacer muchas cosas, pero estuve dispuesto a rendirlo todo por amor a Él. Y sabes, tal vez no me va como si estuviera trabajando en uno de esos lugares, pero prefiero estar en lo poco pero con Él que en lo mucho lejos de su presencia. Alguien que toma una decisión radical por Cristo, lo primero que tiene que derrotar es su amor al dinero. No lo cambias por dinero, no lo cambias por algo más, no lo cambias por otra ganancia. ¿Por qué? Porque Jesús se vuelve tu prioridad. Segunda riqueza que tenemos que vencer, anótalo. Segunda riqueza, nuestra familia. Nuestra familia. Y tú puedes decir: ay, pastor, pero ¿cómo que mi familia la tengo que vertir o la tengo que derramar delante de Jesús? Quiero que entiendas esto. La Biblia dice, y Jesús habló: alguien que ame más a padre, a madre o hermanos que a mí no es apto para el reino de Dios. Eso no quiere decir que no ames a tus padres, eso no quiere decir que no ames a tu familia, pero sí quiere decir que nunca los ames más que a Dios. Eso es algo que mi esposa y yo hemos conservado desde que nos casamos. Cuando estuvimos el día de nuestra boda en el altar, nuestras promesas de boda fueron atípicas. Porque cuando algunos se casan, dicen: me voy a casar contigo hasta que la muerte nos separe, y tú vas a ser mi todo y vas a ser el primer lugar. Pero cuando yo me casé con mi esposa, las promesas de nuestra boda no fueron así. Las promesas de nuestra boda fueron: te voy a amar más que a todos, pero menos que a Dios. ¿Por qué? Porque alguien que está dispuesto a rendirlo todo por Él, alguien que está dispuesto a ser una generación de avivamiento que Dios va a ocupar para sacar la muerte de sus iglesias, camina con una condición, y la condición que camina es sacrificio. Sabes, yo amo a mi familia. Apenas veía una imagen que se hizo viral en redes sociales, y no sé si alguno de ustedes la vio, pero hay un tipo, no voy a decir cómo se llama, pero es un pastor de esos que les encanta causar polémica, que les encanta subir imágenes con doble filo para provocar discordia entre los cristianos. Algunos ya han de saber de quién estoy hablando. No les voy a decir quién es para que no lo busquen. Pero este cuate subió una imagen que decía: no te pierdas momentos con tu familia por ir a la iglesia. Y cuando él subió esto, cientos de cabritos, ¿verdad?, empezaron a comentar: sí, por eso yo no voy a veces a la iglesia, porque es importante pasar tiempo con la familia. Quiero decirte algo: cuando llegues al cielo no va a existir esposo, esposa, padre ni madre. Cuando llegues al cielo vas a existir tú con Dios. Y si hay alguien que cambia a Dios por causa de su familia, probablemente no llegue al cielo. Sabes, yo amo a mi familia. Yo amo a mis primos, a mis tíos. Yo amo, ¿verdad?, a mis abuelos. Amo a mi familia, pero no la cambio por Dios. Dios es mi prioridad. Y una vez que cumplí con Él, cumplo con todos los demás. Porque hay algunos que están dispuestos a dejar al Señor por su familia, siendo que su familia no honra a Dios. Yo lo veo con mi familia, ¿verdad? Mi familia dice: vamos a hacer una comida. Claro que sí. ¿Cuándo nos reunimos? Domingo a las 12 del día. ¿Sabes qué es eso? Una invitación para que no vayan, porque no los voy a cambiar por Dios. Yo les digo: ¿saben qué? Yo llego a las 4 cuando acabe mi culto. Y algunos dicen: ay, ¿qué pasa un domingo que faltes? No, porque tengo clara mi prioridad. Mi prioridad es el Señor. Tengo que amarlo a Él sobre todas las cosas. Y amarlo a Él sobre todas las cosas implica toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas. Y una vez que cumplí con Él, puedo cumplir con los demás. Porque quiero decirte un secreto que te garantiza bendición. ¿Quieres estar bien con tu familia? No les escuché, ¿ok? ¿Quieren estar bien con su familia? Procura estar bien con Dios. Porque si tú estás bien en tu primera relación,
todas las demás serán bendecidas. Pero alguien que se preocupa más por las relaciones directas que por las relaciones eternas, nunca va a estar bien. Así es que primer riqueza que Dios te llama a vencer: el amor al dinero. Prefiero poco pero con Cristo que mucho lejos de Él. Amén. Ya no lo escuché, amén. Así es que si tienes a alguien a tu lado, dile: vence el amor al dinero. Yo he visto mujeres, ¿verdad?, que tienen a su esposo con ellas, trabajando, buscando a Dios, y de repente le ofrecen un trabajo. ¿Sabes qué? Tienes que irte a otro estado. Y la esposa: pues necesitamos dinero, viejo. Oye, pero la iglesia, pues es que de Cristo no comemos. ¿O que el pastor te va a dar de comer? Amor al dinero. Mujeres que prefieren tener a sus esposos lejos pero con dinero, que con ellas con poco dinero. Amor al dinero. Apenas platicábamos mi esposa y yo con un matrimonio, no es de esta iglesia, y decían que su esposo se quería ir a Estados Unidos. Y la hermana decía, ¿verdad? Bueno, no sé si hermana en Cristo del diablo, no sé de quién, pero no es cierto. La hermana decía: pues es que se vaya porque allá ganan en dólares, paz. Y yo volteaba a ver a mi esposa y le decía: ¿me darías chance de irme unos 6 mesecitos y regresar con harta morralla? Y me dijo: está bien, vete, pero no regreses. Y mi esposa le dijo a esta mujer: prefiero con poco pero con Cristo y mi marido que con mucho pero sin ellos. Y le dijo mi esposa a esta mujer: pon en prioridad tu corazón. La primera prioridad es Dios, la segunda es tu familia. No cambies prioridades por amor al dinero. ¿Alguien está acá? Ya no escuché, amén. Primer prioridad, primer riqueza: dinero, economía. Segunda riqueza, ¿qué dijimos? Familia. Tercer riqueza: sueños y anhelos propios. Sueños y anhelos propios. ¿Cuántos teníamos un sueño y un anhelo antes de llegar a Cristo que cuando llegamos a Cristo cambió? ¿Alguien tiene uno de esos? ¿Verdad? Algunos que decían: no, es que mi sueño es jugar todos los domingos en la liga, ¿verdad?, de fútbol. Y de repente el culto el domingo y ya no puedes ir al partido y es morir a lo que tú quieres. ¿A alguien le ha pasado de eso? Yo cuando estaba más joven, ¿verdad? Digo más joven porque sigo estando joven. Pero cuando estaba más joven, si tú le hubieras preguntado al Emanuel de 20 años: ¿qué quieres hacer de tu vida? Yo me imaginaba en Estados Unidos. No, me imaginaba tal vez en Miami, ¿no?, con una mata largota así hasta las nachas, ¿no? Me imaginaba manejando un convertible por las calles de Malibú, ¿no?, con mi cabello así, una modelo al lado, una cerveza, amor, no te espantes, ¿verdad? Pero vivo en Almolo York, ¿verdad?, esquivando bochos, ¿no?, y esquivando baches por todos lados. Pero seguirlo a Él implica morir a tus sueños. Seguirlo a Él implica morir a tus anhelos, implica morir a lo que tú quieres para que nazca en ti lo que quiere Él. Mi esposa me lo ha dicho, porque mi esposa, así como la ven, tenía un abuelo rico, ¿no? Un abuelo con mucho dinero. Y el abuelo toda la vida le metió a mi esposa: cásate con un licenciado, porque tú vas a heredar todo lo que yo he construido, ¿no? Y mi esposa toda la vida creció con eso. Y cuando yo la conocí, ella me dijo: no, es que yo voy a casarme con un contador o un licenciado. Y yo le dije: ¿cómo estás, Emanuel Plata, pastor? No. Dios le cambió los planes. Pero alguien que está dispuesto a seguirlo a Él está dispuesto a morir a sus sueños y sus anhelos para que nazcan en Él los sueños y los anhelos de Dios. Amén. Cuando tú y yo vemos a estos 3 jóvenes, vemos la evidencia de alguien que ama más las riquezas de este mundo que Jesús. Pero ¿quieres saber cómo es alguien que está dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Quieres ver cómo se ve a alguien que Dios puede utilizar como un factor de avivamiento para traer vida a lo que está muerto? Ve conmigo.
Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes 19:19. ¿Ya lo tenemos? Aquí la palabra nos está hablando de un profeta que tiene por nombre Elías. Di conmigo, Elías. Ahora dilo con ganas, Elías. Sabes, Elías era un profeta lleno de la gloria de Dios. Era un profeta en el que el Espíritu Santo había venido y hacía cosas asombrosas. Pero vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 19:19. Y Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Di conmigo, Eliseo. Y Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías. Este le puso su capa encima a Eliseo. De esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Versículo 20. Y Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después seguirte. Y Elías le contestó: está bien, ve y despídete, pero recuerda lo que he hecho contigo. Versículo 21. Y quiero que pongas atención aquí. Si me ayudas, Pedro, por favor. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos. ¿Y qué dice? No te escuché. ¿Qué dice? Y los mató, y tomó la madera del yugo que unía a los toros, y con ella hizo fuego para asar la carne. Y Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada, y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento Eliseo fue su ayudante. ¡Wow! ¿Qué versículo es este? Porque escucha, la Biblia dice que estaba trabajando Eliseo. Y Eliseo tenía una profesión, tenía un trabajo. ¿Sabes cuál era el trabajo de Eliseo? Eliseo tenía un buey y tenía una yunta. Y con ese buey y esa yunta araba la tierra. Pero mientras iba arando la tierra, la Biblia dice que pasó a un lado de donde estaba Elías. Di conmigo, Elías. Y al verlo Elías se quitó el manto y lo puso sobre Eliseo. ¿Sabes qué le estaba diciendo? La unción que yo porto, la gloria que hay en mí, ahora va a estar en ti. Y la Biblia dice que cuando le puso el manto, lo que Eliseo le dijo a Elías fue: Elías, deja, voy a la casa de mis padres y me despido de ellos. Pero cuando Eliseo llegó a la casa de sus padres, lo que hizo fue matar sus 2 bueyes, agarrar la yunta de madera, destruirla, hacer fuego con ella y cocinar a los 2 toros para darle de comer a toda su familia. ¿Sabes qué significa eso? Tomó lo que era su trabajo, tomó lo que era su sustento y lo sacrificó por seguirlo a él. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo? En otras palabras, asegurándose de que si se arrepentía y regresaba, no había nada por lo cual volver. Y Dios está buscando una generación así. Dios está buscando una generación que está dispuesto a dejar lo que tienen, que están dispuestos a rendir sus sueños, sus anhelos, sus deseos y aún sus riquezas para servirle y seguirle a Él. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que tiene esa condición en este lugar? Que hoy sabe que Dios lo está llamando, pero que responderle al Señor implica dejar lo que tú quieres, dejar lo que tú anhelas. ¿Y sabes cuál es el sacrificio que Jesús espera de ti? Lo que más te duele. Porque si no te duele,
no es sacrificio. A mí me encanta la actitud de Eliseo, porque la actitud de Eliseo fue: voy a seguir a Elías. Pero antes de irse con Elías, destruyó su artefacto de trabajo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Estaba diciendo: no hay vuelta para atrás. He decidido seguirle, he decidido acompañarle, he decidido ayudarle, pero sé que ir con él me va a costar todo, y estoy dispuesto a dar lo que tengo para que así sea. Yo creo que Jesús está buscando una generación de esa manera. Está buscando a alguien que lo ame más a Él que es las riquezas de este mundo. Así es que yo quisiera preguntar: ¿hay alguien en este lugar que camine con esa condición? ¿Hay alguien en este lugar que diga: estoy dispuesto a darlo todo por Él, a darlo todo por amor? Ahora, no te estoy hablando de que dejes tu trabajo, pero sí te estoy hablando de que tu trabajo no te estorbe por estar con Él. No te estoy hablando de dejar a tu familia, pero sí te estoy hablando de que tu familia nunca tome el lugar que le corresponde a Él. No te estoy hablando de que sacrifiques todo como lo hizo Eliseo, pero que sepas que hay un llamado importante que te está esperando, y que solamente hay una clase de personas que lo pueden conseguir. Y los que lo consiguen son aquellos que están dispuestos a darlo todo por amor. Así es que ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos. Vamos, levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos a Él. Y quiero que te preguntes: ¿qué riqueza es la que te ha estado estorbando para que Él se vuelva a tu primer lugar? ¿Qué riqueza ha sido lo suficientemente importante para ti para que Él pase a segundo lugar? Alguien que está dispuesto a darlo todo por el Señor es alguien que está dispuesto a sacrificar lo que Él más ama. Yo no sé qué nombre tenga lo que más amas, pero cuando leímos Hechos capítulo 5, leímos dos clases de generaciones: aquellos que están dispuestos a mentirle al Espíritu Santo por el amor a las riquezas, y aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo por Él. Y aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo representan a una nueva generación, a la generación que Dios va a usar para sacar a la muerte de la iglesia. Así es que si anhelas despertarte en amor por Él, levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos a Él. Y vamos a adorarle durante estos últimos minutos. Levanta tus manos a Él. Me ayudan con las luces, por favor. Y vamos a adorarlo. Gloria y majestad, verdadero y fiel. Tuyo es el poder, tuyo es el poder. A tu voz, dilo. A tu voz montes tiemblan, Jesús. Nadie es como tú. Gloria y majestad, vamos, dilo.
gloria y majestad, verdadero y fiel. Vamos, dilo. Verdadero y fiel, tuyo es el poder, tuyo es el poder. A tu voz montes tiemblan, a tu voz montes tiemblan. Jesús, nadie es como tú, nadie es como tú. Me atrapa tu belleza, vamos, dilo. Me atrapa tu belleza, me envuelves con tu majestad. ¿Quién puede estar de pie frente a tu gloria? Frente a tu gloria, consumes todo en mí. Vamos, dilo. Consumes todo en mí, todo en mí. Me vistes con tu santidad. Renuevas mi vivir con tu fuego, consumes todo en mí, todo en mí. Me vistes con tu santidad. Renuevas mi vivir con tu fuego, rendidos caemos, dilo. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Vamos, dile. Rendidos. Dilo con fuerza, el vamos. Rendidos. Díselo con fuerza, el vamos. Rendidos caemos. Que se escuche tu voz, iglesia, decimos. Rendidos. Rendidos caemos, díselo al Señor. Rendidos. Que se escuche tu voz con fuerza, dile. Rendidos. Rendidos caemos, rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Rendidos, rendidos caemos bajo. Que se escuche tu voz, dilo. Rendidos bajo la sombra de. Vamos,
El día de hoy el Señor nos está hablando de que hay algo que tenemos que rendir. Algo que ha tomado nuestro primer lugar. Algo que nos ha desenfocado de Él. Cada quien tiene un tesoro diferente, pero usualmente ese tesoro es lo que te estorba para pasar tiempo con Él. Ese tesoro es el que ha volteado tus prioridades. Ese tesoro es lo primero en lo que piensas cuando te despiertas y lo último que piensas cuando te duermes. Y el día de hoy, en estos últimos minutos, vamos a sacrificar nuestros tesoros delante de Él. Vamos a confesarle que nada tiene más lugar, que nada tiene más valor que su presencia. Para algunos ese tesoro es nuestro tiempo. Ese tesoro es nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Así es que examina tu corazón y pregúntate: ¿cuál es mi tesoro? ¿Qué ha sido el primer lugar en mi vida antes que Dios? ¿Qué ha sido mi prioridad y me ha estorbado de una entrega total con su presencia? Y si te das cuenta que hay un tesoro en tu corazón, yo quiero motivarte. Una de dos: cierra tus ojos, levanta tus manos en señal de que lo estás rindiendo a Él, o dobla tus rodillas y entrégale tus tesoros al Señor. Entrégale lo que te estorba para que Él te llame. Y empieza a decirle: Señor, te rindo mis tesoros. Te rindo lo que considero riqueza aún a pesar de ti. Vamos, entrégaselo todo a Él. Entrégaselo todo a Él. Quiero escuchar tu voz, iglesia, rindiendo tus tesoros, rindiendo tus riquezas. El apóstol Pablo decía: porque lo que consideraba riqueza, lo que consideraba ganancia, dejó de ser de estima y de valor para mí cuando me fue revelada la cruz de Cristo. Alguien que se rinde delante de la cruz le está diciendo al Señor: ya no hay nada más importante en mi corazón que tú. Ya no hay nada que considere de más valor que tu presencia, Señor. Tú eres el primer lugar. Tú eres el primero. Vamos, entrégale. Ríndeselo a Él. Dáselo todo a Él. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Entrégaselo a Él. Rendidos. No se escucha. Vamos, díselo con todo tu corazón a Él. Rendidos bajo rendidos caemos, hilo. Rendidos caemos bajo rendidos caemos, rendidos bajo que se escuche tu voz, iglesia. Decimos: rendidos caemos bajo
entregamos todo ante Él, rendidos bajo rendidos caemos, rendidos caemos bajo que se escuche tu voz, a Él decimos, rendidos caemos bajo rendidos caemos, rendidos caemos bajo rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Rendidos vamos, ahí en donde estás, levanta tus manos al Señor. El apóstol Pablo decía: porque todo lo que consideraba ganancia, ahora lo considero pérdida. Alguien que ama a Dios tiene prioridades diferentes. Alguien que ama a Dios entiende a quién tiene que agradar. Alguien que ama a Dios está dispuesto a entregarlo todo y sacrificarlo todo por amor a Él. Así es que con tus ojos cerrados, tus manos levantadas, si tú quieres ser alguien que anhela responder al llamado de Jesús, alguien que trabaja, que tiene una familia, pero que tiene claras sus prioridades y ha entendido que el primer lugar es Él, levanta tus manos y vas a repetir junto conmigo: Señor Jesús. No, con ganas. Señor Jesús, lo entregamos todo, lo rendimos todo. No te escuché, por amor a ti, Jesús. Lo que teníamos y llamábamos ganancia, hoy lo llamamos pérdida. Por amor a ti, ya esa preciosa cruz. El día de hoy hacemos una confesión de amor. Tú eres nuestro primer lugar. Tú eres nuestro motivo. Tú eres nuestro deseo. Tú eres nuestro deleite. Tú eres nuestro anhelo. Tú eres nuestro mayor placer. Tú eres el primer lugar en todo. Y dile al Señor: lo rendimos todo a ti. Arrojamos nuestras coronas a tus pies y confesamos nuestro amor por ti, el único Dios vivo y verdadero, el cual merece toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a darle el mejor de tus aplausos a Él.